esos 3 días, en el tiempo que nos quede, vamos a tratar de entender un tema. Vamos a hablar de algo que tiene que ver con la iglesia y algo que pareciera que fue solamente en el siglo XVI, pero que es algo permanente, ¿no? Y quiero que vaya conmigo a Hebreos 9:10. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Hasta el tiempo de qué? Él está hablando del antiguo pacto, ¿no? Y de lo que es el nuevo pacto. Pero quería mostrarle la palabrita, reformar. Ya le voy a contar qué significa la palabra reforma, tanto en el diccionario como en la Biblia. Pero le pido por favor que no pierda la atención. A veces nuestros estudios empiezan con una introducción o con un establecimiento de algunas cosas que no nos pueden distraer. Siempre vamos a ir a lo que enseña la palabra y siempre vamos a ir a una instrucción, a una edificación, a un crecimiento en el Señor. Amén. Entonces, déjeme por favor, le pongo como en contexto esto. Cuando nosotros hablamos de reforma, inmediatamente nos trasladamos al tiempo de Martín Lutero. Déjeme le explico un poquitico de algunas cosas que me acuerdo de la historia. Me gusta la historia, pero estoy convencido de que no fui levantado por el Señor para ser un historiador. No. Entonces, déjeme le pongo en contexto esto. Al final de los años del siglo XV, todavía estábamos en la Edad Media y la iglesia tenía la autoridad y el poder sobre toda la humanidad. Y la iglesia decía qué hacer y cómo hacerlo, qué pensar y cómo hacerlo. Claro, era una autoridad impresionante. Ellos se decían la iglesia cristiana, ellos se llamaban la iglesia cristiana y cuestionaban a aquellas personas que no estaban conformes con lo que ellos decían, con lo que enseñaban. Claro, les fue mal a los que quisieron contradecir en ese tiempo la iglesia. Se levantaban personas a decir que esa era la iglesia perfecta, que nadie podía hablar mal de lo que se hacía, que todo estaba dentro del propósito de Dios y que estaba dentro de la palabra de Dios. Aunque no había nada alineado con la Biblia, con la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque las misas se daban en latín. El latín solamente lo conocía la gente de alta alcurnia, los potentados, los poderosos, algunos, y la jerarquía eclesiástica. Ellos sabían el latín, pero el pueblo en general no leía latín, no interpretaba latín, no sabía nada del latín. Entonces la gente se quedaba en las mismas, porque las misas se daban en ese idioma. En ese tiempo, lo que la iglesia católica, porque ya la podemos llamar, ellos se llamaban la iglesia católica, apostólica y romana, como se llaman ahora, pero decían que eran los cristianos, que eran cristianos. Ellos determinaban quién vivía y quién moría. Ellos determinaban quién tenía razón y quién no tenía razón. Oiga, determinaban qué estudio se hacía y qué no estudio se hacía, qué estudio no se hacía. Le voy a poner como ejemplo algo. Un hombre, un científico que Dios levantó, que fue el padre del sistema circulatorio, el que más investigaciones hizo y el que más investigó sobre el sistema circulatorio, él fue sorprendido quitándole la piel a un cadáver para investigar cómo era el sistema circulatorio de la persona, de un ser. Ya estaba muerta la persona, pero él se metió al lugar donde tenían los muertos y con un bisturí empezó a abrir la piel
mirando brazos, mirando todo y escribiendo. La iglesia de ese tiempo lo mandó a ejecutar. Claro, lo mandó a ejecutar. Entonces, escuche, la Biblia no se podía leer. Era calificado de hereje la persona que leía la Biblia y era juzgado y no hay problema. Si se moría, se moría. Piensa en esto. Resulta que llegó el siglo XVI. Venga, yo miro esa palabrita, casi no se me queda. El Renacimiento. Llega el Renacimiento entonces y empiezan a abrir nuevas iglesias católicas y empiezan a contratar artistas para esas iglesias. Voy a decirle algo que de pronto es necesario que usted lo sepa. Durante mucho tiempo, la iglesia, la religión, para que me entienda, era la dueña de todo artista que se levantaba. La música no se escuchaba sino en las celebraciones de las misas o en los eventos que la iglesia, que la religión establecía. Claro, no había, y la música era sacra. Al músico que tocara algo diferente de unos parámetros que se tenía y pues ponerme a hablarle de acordes a usted, pues muchos de ustedes no van a entender. Pero entonces, en ese tiempo cuando se empiezan a abrir nuevas iglesias, se empezaron a contratar artistas y eso tenía que salir de alguna parte, el dinero tenía que salir de alguna parte. Ahora, León X, un papa, determinó hacer una gran catedral, la que hoy conocemos como la Catedral de San Pedro. Esa catedral se empezó a hacer y entonces él se le ocurrió vender, esa es otra palabrita, indulgencias. Él dijo, vamos a vender indulgencias porque en ese tiempo la salvación era controlada por el clero. El clero decía quién se salvaba y quién no se salvaba. Y entonces la salvación se obtenía, óigame, se obtenía por fe, pero muy poquitico, por obras, por servicios y por ofrendas. Si no habían ofrendas no se podían salvar. Entonces se predicaba y se enseñaba que la persona podía saltarse el purgatorio si daba buen dinero cuando estaba vivo, o que ya muerto tenía que dar buen dinero para que con ese dinero y los rezos del cura en cuestión, pues salieran las almas del purgatorio y se fueran para el cielo. Es allí donde muchos curas, muchos conocedores de esta mentira se quisieron levantar y les fue mal. Les fue mal. Pero un hombre llamado Martín Lutero empezó a escribir, todo basado en el libro de Romanos. Empezó a escribir 95 tesis. Alguna vez en estos días dije 93, pero estaba mezclando la información con otra cosa. 95 tesis y las puso en la principal catedral de ese lugar. Y de alguna manera eso le llegó al Papa. Alguien dijo que eso era artístico, ¿no? Lo que él hizo, esos 95 escritos que él hizo, alguien dijo, no, eso es artístico. ¿Quién sabe qué tan artístico era? Porque él lo hizo en el año 517. Por el año 520, 3 años después, el Papa declaró a Martín Lutero como un rebelde, como un delincuente, como un hereje, y empezaron a perseguirlo. ¿Por qué da resultado esto que al final se llamó la Reforma? ¿Por qué da resultado esto? Porque él usó una forma de imprimir su información, porque él dijo, el hombre solo es salvo a través de la fe en Cristo Jesús y nada más. Lo que dice la Biblia. La Biblia dice eso. Pero entonces, ¿por qué otros fueron perseguidos y muertos sin lograr extender aquello que entendían como clérigos? Porque Martín Lutero era un clérigo. ¿Qué pasó? Porque él usó la famosa imprenta de, son nombres que como no los manejo mucho,
Eso tiene un nombre, yo no sé si por aquí lo apunté, es que me toca hacer el chancuco, ¿no? La imprenta de Gutenberg. En esa imprenta él empezó a imprimir cantidad de ese material y a regarlo por toda Alemania. Bueno, ¿sabe qué pasó? Muchos dirigentes religiosos se unieron a él. Y eso es lo que se llama la reforma, a eso se le llama la reforma. ¿Por qué vino la reforma? Que es aquí donde yo quiero que usted medite. ¿Por qué vino la reforma? ¿Por qué? Porque la iglesia de ese tiempo en general, el clérigo sencillamente se desvió de la palabra de Dios y empezó a tener sus propios libros. De hecho, hoy en día, si usted le pregunta a un sacerdote católico, ellos tienen un libro que es de mayor valor que la Biblia, que se llama el Misal romano, y es un librote así gordo. Ellos empezaron, cada papa se inventaba algo nuevo y lo determinaba como un mandamiento. Y la Biblia se estaba dejando olvidada. Sí, de hecho, en ese tiempo muy poca gente miraba la Biblia ya. No le digo que era prohibida, que no era muy recomendada el leerla. Y de hecho tenían las Biblias guardadas, pero muchas veces envenenaban las hojas para que nadie las tocara. El que las tocara, pues se muriera, porque como tenían el vicio de ir mojando el dedo para ir pasando las hojas, pues bueno, ya usted se imagina lo que pasó. Entonces, la reforma viene porque él, Martín Lutero, y bueno, la reforma se da por dos personas. Después viene Calvino y hace parte, son las dos figuras más fuertes de la reforma. ¿Pero por qué? Porque estaban de acuerdo muchos clérigos de ese tiempo que se había dejado la palabra de Dios, que se había desviado en gran manera la palabra de Dios. ¿Sí está entendiendo eso? Entonces, aquí es donde usted y yo nos tenemos que parar como cristianos y reflexionar, mirando en una cosmovisión completa. ¿Será que nunca más se volvió a necesitar la reforma? ¿Será que hablar de reforma solamente es hablar de Martín Lutero y del siglo XVI? Que de ahí en adelante la iglesia ha sido perfecta. Aún estoy hablando de la iglesia cristiana, no me confunda, ni se confunda. No estoy hablando de la religión tradicional, no. Esa se torció y torcida se quedó. Pero nosotros, los cristianos, ¿usted piensa que en este tiempo todo es perfecto? ¿Todo está bien? Sí, porque entonces hay personas que dicen, no hombre, cuando usted dice esto no se ha predicado bien, hay alguien que se levanta y dice, vea, ese ya cree que el evangelio nació con él. No, si el evangelio viene por años, sí, y el mensaje de salvación puede que haya sido el mismo, pero el mensaje, óigame, el mensaje de justicia, la palabra de justicia, aquella que transforma y perfecciona al hombre, no, se ha desviado. Y déjeme decirle algo, durante toda la historia de la iglesia, siempre Dios ha tenido que levantar personas que estén en esa constante. No, eso no es así, Dios no dijo eso. Eso era antes, ahora ya no. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Claro, y le voy a decir algo que le voy a ir repitiendo estos 3 días. Lo que Dios quiere con la iglesia y con el entendimiento que a usted y a mí nos produce el poder acceder a la Biblia, toda la Biblia. El propósito que Dios tiene es que usted y yo, todos los días, seamos reformadores personales, que estemos reformando el conocimiento, el pensamiento que se nos da, que si alguien te predica algo, tú vas a la Biblia, te cercioras y puedas decir, no es así. ¿Quién sabe dónde aprendió eso? Pero a mí la Biblia me está diciendo esto y esto. ¿Sí está entendiendo lo que le digo? Otra vez, estar reformando la doctrina, la verdad de la Biblia es algo que Dios ha tenido que hacer permanentemente en la iglesia,
permanentemente, siempre. Y si no, medite un poquito. Pueblo de Israel, cada rato, hermano, Dios le mandaba los profetas y no era para nada bueno, no era para nada agradable. Rey, así te dice Jehová, en cuya presencia estoy. Has torcido tus caminos, has cambiado su palabra y hoy te has vendido a los ídolos. Ahí está, ahí está. Cada persona que sentía autoridad, entonces iba cambiando o iba manejando la palabra de Dios, los mandamientos del Señor, la Torá, lo que tenía a su alcance, lo iba torciendo, iba diciendo lo que él quería y establecía como rey o establecía como sacerdote cosas que no estaban en la Escritura. Entonces Dios tenía que levantar profetas, usted lo puede ver, para ir a decirle: no, te has vendido a los ídolos, te has vendido a los baales, y por eso viene corrección, por eso viene desgracia, viene espada sobre ti y tu pueblo. Por eso, porque el Señor siempre le ha tocado estar corrigiendo y reformando. Ahora sí, ¿qué significa la palabra reforma? Para que usted lo entienda. Le voy a leer primero lo que dice el diccionario. El diccionario. Reforma, modificación de una cosa a fin de mejorarla. Son varios los significados en el diccionario. Reformación. Oiga, reforma significa modificación de una cosa a fin de mejorarla. Reformación define la acción y el resultado de reformar o reformarse. Es volver a dar una figura o forma en algo. Otra vez, es volver a dar una figura o forma en algo. Rehacer una cosa, cambiar algo, con la intención de mejorar o enmendar el comportamiento de algo o de alguien, y renunciar a comportamientos o principios inadecuados. Mire lo que es reforma. Ahora, reformador, sigo en el diccionario. Se dice del que se reforma, rectifica, innova, cambia, varía, corrige, acondiciona, perfecciona, renueva, transforma, mejora o modifica algo de acuerdo a una figura o manual. ¿Se da cuenta que tiene que ser frente a una figura o manual? El otro día me ponía a ver obras de arte que alguien renovó o reformó y quedaron tan horribles. Oiga, una estatua de hace siglos que le mandaron a un artista a que le pusiera la nariz que se le había caído con el tiempo, la dejó tan horrible, mejor que le hubiera dejado sin nariz. Pero entonces, por eso dice que reformador es alguien, póngale cuidado, le voy a volver a hablar, siempre de acuerdo a un manual, el manual de la Biblia, el manual de la palabra, ¿sí o no? Pongámoslo allí, pero reformador se dice del que reforma, rectifica, innova, cambia, varía, corrige, acondiciona, perfecciona, renueva, transforma, mejora o modifica algo de acuerdo a una figura o manual. Eso no es por cualquier cosa, eso no es decir por decir o hacer por hacer, no. Tiene que ser con un modelo. ¿Qué más modelo que la Biblia, hermano? Entonces lo que le estoy diciendo es que Dios siempre ha tenido que estar levantando personas dispuestas a confrontar lo que se va olvidando. Porque entonces vamos a la palabra. Ahí en Hebreos capítulo 9, versículo 10, donde dice, volvamos a leerlo, dice: ya que consiste solo de comida, después vamos a leer desde el versículo número 1 para que veamos el contexto, pero dice: ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas obluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Dios tenía planeado de reformar la ley por la gracia. Y esa palabra reformar, escuche lo que significa. Reformar, 1357, significa enderezar completamente. Rectificación, es decir, específicamente restauración mesiánica. O sea, restauración en Cristo, restauración mesiánica en el Mesías,
restauración en Cristo. Ahora complemente eso que le estoy diciendo, que significa la palabra reformar. Significa enderezar completamente, rectificación, es decir, específicamente restauración mesiánica, reformar. Mire lo que dice primera carta a Timoteo, capítulo 6. Si el modelo es Cristo y su palabra, si nosotros debemos siempre corregir las cosas que se van desviando, que se van torciendo del modelo de Cristo, del manual de la Biblia, es que esto es tan claro, hermano. Usted y yo tenemos todo, absolutamente todo, dispuesto para no torcernos nosotros ni permitir que otro se tuerza. Y ese trabajo en toda la iglesia, esto no es solamente de una persona, en toda la iglesia se llama el trabajo del reformador, así como Martín Lutero. Mire lo que dice con relación a este modelo que es Cristo y al manual que es la Biblia. Versículo 3, primera carta a Timoteo 6:3. Mírelo como lo dice Pablo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma, la palabra conformar es hacerse a la imagen de otro, es alinearse a las condiciones de otro. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Nos estamos metiendo en la Biblia? ¿Está entendiendo hasta ahora lo que le digo? ¿Sabe qué dice la Biblia? No se mueva del modelo que es Cristo. No se mueva del manual que es la Biblia, porque la palabra, la Biblia, el Nuevo Testamento, el Antiguo, es Cristo, Cristo mismo. Bueno, me preocupa que me esté entendiendo, porque es que es importante que nosotros entendamos que eso no fue cuestión del siglo XVI y ya, no. El hombre siempre se ha inclinado a su propio gusto, a su propio pensamiento. Y nosotros los ministros no somos la excepción. Entonces por eso siempre el Señor ha levantado personas, congregaciones que guardan con fidelidad la palabra y que le dicen al pueblo, no es así, no es según ese pensamiento, es según la Biblia. No es así, no es conforme al tiempo, es según la Biblia. No es según el modernismo, es la Biblia. No es según la tradición de los hombres, es la Biblia. Y es necesario que la iglesia entienda eso. ¿Sabe por qué? Porque cada uno de nosotros necesita hacer ese trabajo con nosotros mismos. No dejar que la sana doctrina se tuerza dentro de nosotros por una debilidad, por una inclinación, porque es que no me gusta lo que dice la palabra, porque es que no me siento cómodo con lo que dice la Biblia. Me parece, y yo he tratado con personas así. Pastor, es que ustedes son muy extremistas. ¿Cómo que extremistas? Si la Biblia dice no fornicar, es no fornicar. No, pastor, pero entiéndame, es que él y yo nos amamos. No me juzgue. No me juzgue, pastor, el Señor es amor. Dios mío, ¿y entonces la Biblia en qué queda? Ve, lees primera carta a los Corintios capítulo 6, ¿te das cuenta lo que dice? El que fornica contra su propio cuerpo peca. No, sí, pastor, pero es que nosotros creemos, perdóneme, no importa lo que yo crea, si no está alineado conforme a la verdad de la Biblia es basura. Perdóneme, estoy hablando de mí, basura. Y a cualquiera se le aplica lo mismo. No, pastor, pero es que espérese, es que no entiende que es que nos amamos y qué. Que porque se le alborotó una pasión, entonces ya deja de ser pecado lo que la Biblia dice que es pecado. No, señor. Y resulta que esa línea de pensamiento la han adquirido muchos ministros y empiezan a manejar algo desviado de la verdad. No, aquí lo que hacemos es que cada uno es redarguido, cada persona lee la palabra, recibe la palabra
y cada uno es redarguido y convencido. Ah, sí, y entonces uno ¿para qué está puesto? Y entonces no hablemos de pecado porque Dios va perfeccionando cada vida. Sí, va perfeccionando cada creyente, pero a través de la palabra. ¿Es a través de qué? ¿No dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios? ¿Sí? Y útil. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, pero es por la palabra. Y entonces muchos ministros, muchos ministerios se alejaron de la palabra y empezaron a inventarse cosas. Pero es que son montones de cosas, hermano, las que a veces el ministro se inventa. Y los hermanos de las congregaciones se inventan otro tanto y terrible. Es ahí donde nosotros tenemos que aceptar que el Señor quiere que permanezcamos en una reforma permanente. ¿Sabe qué dice el significado? También en la raíz etimológica esa es raíz etimológica de reformar. Sacar a la luz verdades olvidadas. Mire qué tremendo esto. Sacar a la luz verdades olvidadas. Al pueblo de Israel se le olvidó las verdades de Dios. Al pueblo de Israel ya no tenían memoria para las cosas de Dios y se iban agarrando a lo que a ellos les parecía más valioso. En este caso, el pueblo de Israel le parecía muy valioso las tradiciones de los ancianos. ¿Quiere ver el trabajo del Señor Jesucristo reformando el pensamiento torcido del judío? ¿Lo quiere ver? ¿Sí? Marcos capítulo 7. Y le tengo una cantidad de ejemplos que el Señor no me permitirá ir sino a los más puntuales. Marcos capítulo número 7, Marcos 7:1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Oiga, se inventaron que el que no se lavaba las manos para comer estaba condenado, no era de Dios, era del diablo, e iba para el infierno. Eso se habían inventado. Eso. Sigamos. Los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Ellos la tenían clara, pero se habían torcido. Oiga, habían hecho de un mandamiento de higiene, lo habían convertido en algo espiritual, lo habían convertido en algo celestial y decían, si no se lavan están condenados. Pero ellos sabían que era la tradición de los ancianos, no la palabra de Dios, no lo que había dicho Moisés, no lo que Moisés les había enseñado, lo tenían claro. Así como muchos cristianos saben que lo que están haciendo lo dijo su pastor, que no lo dice la Biblia, pero lo dijo su pastor. El otro día le decía yo a alguien, venga mujer, una mujer predicadora y todo lo demás. No hay problema, no hay problema que sea predicadora y estar equivocado, no hay problema. No, hermano, tenga cuidado. Yo le puedo estar predicando, que Dios me guarde, y podría estar torcido, que Dios me guarde. ¿Cómo lo sabe usted? La Biblia. Entonces una mujer predicadora estaba haciendo sus preparativos y llevaba 2 carros llenos de cosas para la Navidad. Me le acerqué y le dije, hola mujer, hola mi hermanito. Le pregunté, ¿conoces lo que dice la Biblia acerca de celebrar, de participar, de sacrificar cosas a los ídolos? Me dijo, yo estoy muy convencida de lo que leí, que un cristiano alemán fundó la Navidad para celebrarle el cumpleaños al Señor Jesús. De eso estoy convencida. Y me acordé de este pasaje. ¿Y quién te contó lo del cristiano alemán que fundó la Navidad? Me lo contó
un predicador de Centroamérica que llegó a la iglesia un día, invitado por mi pastor. Él nos enseñó eso. ¿Y dónde dice la Biblia eso? No, pastor, no. Es que no todo puede estar en la Biblia. Error. Porque lo que no está en la Biblia, usted no lo puede hacer. Usted no lo puede consentir, no lo puede considerar. ¿Cómo voy a tomar yo cosas que no están en la Biblia si pertenecen claramente, según el principio bíblico, a la idolatría? Claro, y no, ella dijo que no, que era que un cristiano alemán se había inventado la Navidad y que había que celebrarla. Entonces dice, le preguntaron pues, versículo 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El Señor Jesús estaba haciendo el trabajo de reformador. ¿Sabe que no hay un reformador más poderoso, más grande, más grandioso en la historia que el Señor Jesús? No hay uno mayor que Él. Porque su intención, lo que trató de hacer el Señor aquí en la tierra fue hacerle entender a su pueblo, los judíos, los israelitas, que se habían torcido de tal manera que se olvidaron de la ley de Dios y empezaron a caminar en sus propios deseos, en sus propios pensamientos y en mandamientos de hombre. Entonces decir que no se le puede cambiar, o sea, no se puede criticar al evangelio, porque el evangelio hace años que lo vienen predicando y eso nadie lo niega. Eso nadie niega que hay personas que se entregaron por el evangelio, pero ellos predicaron a Jesucristo y a este crucificado y la gente se convirtió y tal vez murió declarando a Jesucristo como su Señor. Pero espérese, estamos en un tiempo de perfeccionamiento y en el propósito del perfeccionamiento entonces salen a relucir propósitos de hombre, pensamientos de hombre. Tremendo eso, hermano. Y entonces nadie puede decir que esto no es así porque no, está criticando el evangelio. Esto me pasó, bueno, me ha pasado en todo lugar, pero sobre todo me pasó en el llano, que los pastores me hicieron reunión y me dijeron, ¿qué viene a cambiar usted si el evangelio ha estado durante siglos? ¿Qué viene a cambiar usted? ¿Qué viene a decir usted que estamos equivocados? Si el evangelio se ha predicado así por años y la gente ha sido salva. Y yo dije, solo Dios lo sabe. Porque si le han enseñado a caminar en la vida cristiana sin dejar la ira, la enemistad, el pleito y la contienda, la Biblia dice que nadie verá el reino de los cielos practicando esas cosas. No, ellos dijeron que no pretenda, pastor Héctor, que es que usted trajo el evangelio ahora sí, que nadie lo conocía. Que es que ahora sí llegó el... No, yo no estoy diciendo nada, pero le estoy mostrando de qué se debería arrepentir usted. ¿Qué debería corregir usted como ministro? Ese tiempo fue muy lindo porque les mostré por la palabra tantas cosas que el hombre ha olvidado de la Biblia y que ha reemplazado por otras cosas, que ha reemplazado por otras enseñanzas. Entonces el Señor Jesús les dice, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito. Ustedes de labios me honran, dicen aleluya, gloria a Dios, alabado sea el Señor, pero viven y enseñan mandamientos de hombre. Claro. Y ponerme aquí a hablar de eso, usted ya lo sabe, se los he dicho, se los he mostrado por la palabra. Tanto, hermano, que en todos los tiempos se va infiltrando en la iglesia, en todos los tiempos, el pensamiento del hombre, la doctrina del hombre, la debilidad del hombre. Escúcheme, cuando el hombre, la persona encargada de predicar, de enseñar a la iglesia, tiene una debilidad con la que no ha podido, él termina enseñando sobre esa debilidad y la da, óigame, la da por legal, la legaliza. Aunque la Biblia diga que es pecado, el ministro, el predicador, cuando no ha podido solucionar una debilidad, al final la legaliza o pretende legalizarla.
La situación de la iglesia es que debe estar muy atenta a la palabra. Ojo con esto, la Biblia no dice esto. No, yo no lo voy a aprender. No. Y entonces dentro de mí saco la verdad que estaba escondida de la palabra, aquella verdad que esa enseñanza me quería esconder, y entonces la pongo por encima de la verdad del hombre. Eso es lo que estaba haciendo el Señor Jesús aquí. Estaba diciéndoles, mire, ustedes cambian la tradición de los ancianos, de sus antepasados, por la verdad de Dios. Lea lo que dice el versículo 6 en adelante. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento, ahí está el 8, porque dejando el mandamiento de Dios, olvidando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Qué es la Navidad? ¿Qué son las celebraciones que el mundo tiene sino tradiciones de hombre? ¿Qué son? Son tradiciones de hombre. ¿Y cuántos cristianos hoy están aferrados, hermano, a la Navidad? Y la defienden y nos dicen extremistas, religiosos, nos dicen de todo. Pero ellos tendrán un día que vivir una reforma. Tendrán que sacar de lo olvidado, de allá, de lo oculto, de lo enterrado, de lo más profundo donde enterraron la verdad, de que Dios abomina a los ídolos, tendrán que sacarlo y reformar sus propias vidas. Perfeccionar el evangelio que ellos dicen que están viviendo. Y eso es un trabajo de diario, hermano, eso es un trabajo de todos los días, en usted y en mí. Y que usted sepa dónde está la enseñanza bíblica para que deje de ser tan vulnerable cuando usted dice, es que el pastor Héctor dijo, o tal pastor, porque gracias a Dios no soy el único que estoy predicando sobre que tenemos que ir a la verdad de la palabra. Hermano, es algo que nuestro apóstol Enrique siempre nos ha enseñado, la verdad de la palabra, lo que diga la Biblia. Hermano, que el hombre desaparezca, eso es así. ¿Quién se lo enseñó? ¿Dónde lo escuchó? No, la Biblia dice. Porque le repito, usted dice, el pastor fulano me lo enseñó. ¿Quién es ese señor? ¿En serio? Nosotros delante de la palabra no somos nadie, pero la Biblia tiene poder y autoridad. Cuando usted dice, mire, aquí dice, dele la gloria al Señor. Entonces, siempre que usted escuche a alguien decir que el evangelio se ha predicado durante muchos años así y que ¿quién lo va a cambiar? ¿Quién pretende decir que ahora sí llegué yo, ahora sí el evangelio? Pues no tenemos por qué decirlo, pero sí tenemos que mostrar el error en que cualquier doctrina, cualquier congregación, cualquier ministro, el error que está predicando. Somos personas llamadas a hacer ese mismo trabajo del Señor Jesús, porque ni siquiera fue Martín Lutero, fue el Señor Jesús. ¿Cuántos lo están entendiendo así? ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús? Llegó al pueblo de Israel y sacó las verdades olvidadas que ellos tenían por ahí enterradas, las taparon con sus propias tradiciones, las taparon, pero el Señor las sacó, bien dice la palabra. Mire que ellos se olvidaron del mandamiento del Señor y proclamaban y enseñaban lo que los ancianos, los abuelos les habían enseñado. Póngale cuidado lo que dice. Versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Oiga, qué cosa tan contundente, hermano, para aplicársela a uno mismo. Primero a uno mismo y luego a lo que yo escucho. Yo no entiendo cómo es que muchos ministros dicen tantas cosas tan absurdas, tan apartadas de la Biblia, y la gente que está ahí apenas dice amén, amén, aleluya, amén, y hasta hacen fiesta. Oiga, ¿qué es lo que está enseñando? ¿Y esos que están ahí qué o qué? ¿No leen la Biblia? La ventaja que usted y yo tenemos es eso. Tenemos la Biblia y tenemos el entendimiento que nos da el Espíritu Santo para que nadie nos engañe. Dije, para que nadie nos engañe. Eso es. Dele la gloria al Señor. Dice el versículo número 10, porque Moisés va a hablar de lo que verdad el Señor enseñó.
Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, mire el pretexto para dejar el mandamiento de Dios. Se torcieron y olvidaron el mandamiento de honrar a padre y madre. Se torcieron y empezaron a hablar de otras cosas que pusieron por encima de la verdad de Dios. Dice: pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Oiga, ¿cómo será? Ellos determinaron que ya no iban a ayudar a sus padres, que si el papá le decía, hijo, tengo hambre, para mañana no tengo nada, no, con lo que yo podría ayudarte, todo lo tengo dedicado a mi Señor, todo lo consagré a Dios y nada te puedo dar. Oiga, sinvergüenzas, ¿ah? Y dejaban al papá y a la mamá con hambre. Pero sí, lávese las manos. Pero sí, lave el vaso donde va a beber 7 y 8 veces. Porque eso los hacía santos. Pero desobedecer la palabra de Dios no. Hermano, y me causa admiración una cosa. Tanto el Señor Jesús como Martín Lutero, por sacar las verdades olvidadas por un pueblo que se volvió religioso, tanto el Señor Jesús como Martín Lutero han sido calificados como herejes. Claro, al Señor Jesús lo crucificaron así, como un profeta mentiroso. Y a Martín Lutero, porque muchos del clérigo se unieron a él y lo protegieron. Si no, lo hubieran encontrado y lo hubieran matado como a los otros que se opusieron a la religión tradicional. Así. Igualito. Pero hay una cosa, hermano, que usted y yo tenemos que manejar y estar seguros. No nos movemos de la palabra. Recuerde lo que leímos en primera carta a Timoteo 6. Si alguno enseña otra cosa, si alguno se desvía un poquito de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ese nada sabe, se torció, se envaneció, se le corrompió la mente. Entonces, lo que yo entiendo, hermano, es que la iglesia, toda la iglesia, está llamada a vivir siempre en un plan de reforma. No, espérese, eso no va conforme a la Biblia. No, un momentico, espérese, eso no es así. La Biblia a mí me dice otra cosa. Sí, pero es que todo el mundo hace lo mismo. Sí, pero es que todo el mundo predica lo mismo. No, es que todo el mundo, no importa. La Biblia dice otra cosa. De otra manera, hermano, bueno, no de otra manera. Creo que la iglesia cristiana ha estado durante muchas oportunidades, en muchos lugares, viviendo en un 40, en un 30% el evangelio y en un 60, en un 70% mandamientos de hombre. Sí, hermano, si es que llegara a lugares como el Cauca, hace 23 años que me convertí al Señor, llegar a una iglesia en el Cauca a escuchar tanta cosa tan extraña y tan rara, hermano, o ir a Villavicencio, hace 7 años que yo llegué allá, hermano, la predicación del evangelio, ¿de dónde sacan eso? La Biblia no dice eso. ¿De dónde? Haciendo doctrina, hermano, y sintiéndose superior a los demás, porque nosotros aquí vestimos de tal manera y los cristianos que visten diferente, así sea un centímetro más arribita, así sea un poquitico más clarito, no importa, todos son hijos del diablo, todos son satanistas, todos, y aborreciendo los unos a los otros, sintiéndose superiores a los demás. ¿Acaso eso no es herejía? El que se va a la Biblia, el que muestra por la palabra lo que es la voluntad de Dios, entonces empieza a retorcerse la tradición de los hombres, los que han enseñado por años enteros que el ministro, el predicador puede decir lo que quiera y todo el mundo tiene que decir amén. Entonces se retuercen, les duele y empiezan a mirarlo mal a usted. Pero lo que el Señor quiere es que entendamos, ese trabajo es de toda la iglesia, sobre todo en este tiempo. Ese trabajo es para cada creyente, sobre todo en este tiempo. ¿Quién dice amén a eso?